Muy bien, buenas tardes con todos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a continuar con la jornada de prácticas. Si se dan cuenta, aquí en la parte inferior está la subida, el enlace de subida de trabajos, y acá arriba, en cambio, está el archivo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a revisar la práctica, ¿sí? También la podemos encontrar aquí en este enlace de QR y descargamos. Vamos a descargar el archivo. Listo. Entonces vamos a ver. Bien. Ya. Listo. Entonces, en esta guía práctica, lo que nos piden a nosotros es desarrollar estas habilidades para trabajar con el software de algoritmos en las estructuras que nosotros vamos revisando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a la guía, ¿sí? Laboratorio 1. Vemos que aquí están las indicaciones y tenemos que revisar ahora los siguientes ejercicios. Entonces, dice aquí, los ejercicios de entrada-salida, estuvimos haciendo en clase, ya estuvimos comprendiendo qué herramientas se colocan, cuál es la sintaxis, y sobre todo entender que estas líneas de código nos van a permitir hacer que interactuemos con el usuario. Tú vas a ser el programador, tú vas a hacer el programa, y las personas que van a interactuar con el programa, pues se les va a llamar usuarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta aquí ya vamos también a generar los diagramas de flujo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo en clase. Ya, muy bien. Entonces, vamos a la siguiente página. Dice estructuras selectivas. ¿De acuerdo? Entonces voy aquí a marcar un ratito. Ya voy a detener la grabación para que podamos unificar, ¿no? En estos bloques. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora, tu observación va a ser en estas dos herramientas. Atención, las estructuras selectivas, simples, dobles y múltiples. Entonces, vamos a encontrarnos con una estructura conocida como estructura sí, entonces. Esa estructura sí, entonces, significa de que, aquí está, nosotros podemos darnos cuenta de que existe ahora llamado una condición. Y la condición puede ser que sea una o varias expresiones. Cuando son una o varias expresiones, tenemos que darnos cuenta que vamos a utilizar operadores de relación. Estos operadores de relación van a tratar de ayudarnos a identificar si esa expresión es verdadera o falsa de acuerdo a una condición. Y ese operador de relación, recordemos de que en el PCI habían unos operadores conocidos. ¿Se acuerdan? Mayor, mayor igual, menor, menor igual, es igual o no es igual. No hay más, son pocos. Y nos ayudan a establecer relaciones. Ahora, esas relaciones van a ser verdaderas o falsas. No hay más tampoco. Entonces, es más sencillo tratar de pensar de una forma lógica para poder encontrar aquel camino, ¿sí?, que nos permita encontrar nuestra solución. Entonces, la primera estructura que vamos a revisar es una estructura condicional simple. ¿Por qué simple? Porque solamente es por verdadero. Es como que yo voy a la panadería y le digo al señor panadero, ¿tiene pan de sal? Y él me responde, sí. Eso es todo. Nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, para escribirlo, miren la pantalla, ahí está eh, el algoritmo, ingresar un valor, por ejemplo, en este caso fue la edad, y de acuerdo a esa variable,
nosotros tenemos que determinar una salida. Por ejemplo, miren primero la variable, edad. Segundo, miren la condición. La condición está preguntando si la edad, lo que ingresas, es menor a 18. Pudo haber sido también mayor a 18 y eso daba otra respuesta. ¿Sí me hago entender? Todo dependerá de acuerdo a la condición. ¿Quién pone la condición? ¿Quién la establece? La empresa, puede ser el problema en sí por su naturaleza. Y en última instancia es usted el que va a poner el problema. Entonces, segundo, hay una respuesta por verdadero, si se cumple. Profesor, y si no se cumple, bueno, si no se cumple no hay nada. ¿Sí? En clase habíamos dicho, es como que usted le diga a, bueno, usted haga una pregunta y la respuesta es sí, nada más. Si no responde, no podemos asumir que es no, pero solo hay una respuesta. Entonces aquí dice, si edad es menor a 18, entonces solo si la edad es menor a 18. Si es 18 o mayor a 18, no hay respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, decimos esto es para que quede claro que esta estructura puede estar considerando solamente la parte positiva, en este caso la parte verdadera, o la parte que no es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio que está en la guía práctica, lo que nos dicen es, ya, profesor, ya veo, están preguntando si es menor a 18, nada más. ¿De acuerdo? Listo. Si eso está claro, vamos a tratar de entender el código. Entonces, aquí ¿qué dice? Que se ingresa el valor de la edad. La línea 4, si la edad es menor a 18, se cumple. ¿Para qué número se cumple esto? Solo se cumple para números menores a 18. Repito, solo se cumple para menores a 18. Si no son menores a 18, pues no pasa nada. No hay mensaje. Y por último, aquí vemos el diagrama de flujo, donde tú te das cuenta de que el uso de estos paralelogramos, si te das cuenta, un paralelogramo para un mensaje y un paralelogramo para una lectura. No lo veas por el color, míralo por la flecha. La flecha que sale es un mensaje hacia la pantalla y la flecha que ingresa significa que es datos a través del teclado que se ingresan. Si tú te das cuenta, esta primera parte, esto se lo conoce como el ingreso. Si hubiese un rectángulo, no lo hay, se va a ejecutar un proceso. Pero como tenemos otro paralelogramo de salida, significa que esta sección va a ser la salida. Pero ¿cómo se va a activar esta salida? Si es que es verdadero que la edad sea menor a 18. Esa es. Y si la edad no es menor a 18, es 20 años, dice que no va a haber nada. Y termina. ¿De acuerdo? Entonces es algo así, ¿no? Bien, vamos a ver más por acá. Y aquí nos pone el profesor un ejemplo sobre las edades de una persona. ¿Qué pasa si yo sí quisiera que me dijeran algo por negado? Ejemplo, otra vez, señor panadero, ¿tiene pan de dulce? Sí, hay pan de dulce. No hay pan de dulce. Puede ser sí o puede ser no. No hay más. A esta estructura se la conoce como una estructura condicional doble. Doble porque tiene respuesta para lo afirmativo o lo verdadero y una respuesta para lo que no es afirmativo o lo que no es verdadero. Profesor, yo lo escucho y usted no dice falso. Repito, es que es o verdadero o no es verdadero. Realmente sí es lo que nos piden, ¿no? ¿Qué es falso? Hay que sobreentender esa respuesta. ¿De acuerdo? Bien, si eso es así, ¿cómo sería el código? El código es lo que está con rectángulo amarillo. Trata de entender que la forma de escritura se lo llama indentación. Es decir, hay una separación de la primera línea con una segunda línea en otro nivel. ¿Qué significa otro nivel? Bueno, podemos seguir la secuencia del código que forma un bloque.
y cada línea de inicio y de fin abre el bloque y cierra el bloque. Dentro es el código de ese bloque. Y la única forma de representarlo es a través de tabulaciones o sangrías, ¿sí? Una sangría francesa, un poquito más para la derecha. Ah, ya. Listo. ¿Qué encontramos aquí en la pantalla? Que se ha escrito ingrese su edad y ingresamos la edad. Y decimos, si la edad es menor a 18, no lo sabemos, pero si es por verdadero, vamos a escribir, tienes 12 años y no eres mayor de edad. ¿Qué pasa si yo ingreso 20? Tienes, en cambio, por falso, tienes 20 años y eres mayor de edad. Entonces, analiza bien ese conjunto de líneas, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Y aquí está el código que se está utilizando, ¿de acuerdo? Muy bien. Si observamos el flujo, el diagrama de flujo, puede ser que el día del examen te pongan algo como esto y tenemos que evaluar. Profesor, ¿qué preguntas nos pueden hacer? Una pregunta puede ser esta. Si en la variable edad ingreso 20, ¿qué mensaje se muestra en pantalla? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Si yo ingreso 20, 20 no es menor a 18, es mayor. No es. Entonces, como es falso, se presenta el mensaje de la izquierda. Así va a ser las preguntas del examen. No te van a pedir codifica, te van a pedir que pienses lógicamente ese diagrama de flujo y que tú digas visualmente cuál es la respuesta. Y eso vamos a encontrarlo en las respuestas. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero existen dos estructuras más que se las pueden crear. Una estructura se la llama estructura condicional anidada. ¿Qué es anidada? Que una estructura tiene una respuesta por verdadero o por falso, pero la otra respuesta, en este caso, si es verdadero aquí, por falso, volvemos a generar otra pregunta. Y así sucesivamente, por verdadero, una respuesta, por falso, otra pregunta. Entonces, tantas veces hasta que encontremos o tengamos validado todas las regiones, todos los rangos posibles de solución. Profesor, pónganos un ejemplo de esto. En clase, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que si alguno de ustedes quisiera comprarse algo? Mamá, necesito comprarme un zapato. Tu mamá te puede decir, si sacas buenas notas, si te levantas temprano, si arreglas tu cuarto, cada vez que vas cumpliendo ese sí, ese sí, ese sí, va a llegar hasta el punto de decir aquí en la sentencia que puedes comprar un zapato. En este gráfico es lo contrario. La pregunta que hacemos es, no. Un ejemplo puede ser que sea algo así como, ¿puedo conducir un automóvil? Entonces, aquí la pregunta es, si no puedo conducir un automóvil, entonces, ¿puedo conducir una bicicleta? Bueno, y si no puedo conducir una bicicleta, ¿puedo conducir un triciclo? No, y si quiero, ya entendí, profesor. Mientras no se cumpla, no se cumpla, no se cumpla, no se cumpla, esa acción 3 no se va a dar. Es como hacer preguntas y cada vez que sea falso, hago otra pregunta. ¿De acuerdo? Profesor, esto es como un juego. Es como una lógica, ¿no? Que sí lo ves en los juegos. ¿De acuerdo? Que sí lo ves a diario cuando revisas un aplicativo móvil. Por ejemplo, quiero pagar la energía eléctrica. El aplicativo móvil te va a llegar hasta el punto que
puedes solicitar, pero al final te pregunta, ¿tiene dinero? No. Bien. Y la otra alternativa es la estructura según. Perdón, la estructura, la condición múltiple. La condición múltiple utiliza una estructura que tiene una palabra que se llama según sea. Y esta estructura según nos va a decir que según el contenido de la opción, se va por un camino. Esta estructura es genial. ¿Por qué? Porque tiene muchos caminos. Es decir, la primera que vimos tenía un solo camino, por verdadero. La segunda que vimos tiene dos salidas, por verdadero y por falso. Y esta tercera, en cambio, puede ser estructura anidada, como puede ser una estructura múltiple. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y aquí está. Si tú observas la pantalla, profesor, y esto es lo que necesito hoy día explicar. Si tú te das cuenta, la estructura, mira, que estamos viendo, dice así. Si tú ingresas la edad, en la condición te van a preguntar, repito, puede haber otra forma de resolver esto, pero quien hizo esto nos está diciendo, si la edad es menor a 0 o la edad es mayor a 100, ¿qué significa eso? Si es menor a 0 o es mayor a 100, eso significa de que el valor será erróneo. ¿Por qué es esto o esto? La, la variable aquí, el operador de relación o es como una tabla de verdad que nos permite tener una salida de acuerdo a un par de entradas. Ahí tenemos una entrada. Tenemos que la edad sea menor a 0 o mayor a 100. Y tiene lógica. Si tú observas la línea aquí. Muy bien. Para que comprendan. Miren, imagínate que esta fuese una línea, ¿no? Aquí está el 0, acá están todos los números positivos y acá están todos los números negativos. Hago esto es para que comprendan. Si tú me dices que el número que voy a ingresar es menor e igual a 0, en matemáticas, en el colegio, el profesor hacía esto, pero que se acuerde. Un puntito negro y un corchete. Y eso significaba todos los números menores a 0. Y dice mayor a 100. Imagínate que aquí está el puntito del 100. ¿De acuerdo? ¿Por qué pone el profesor un corchete? Porque el corchete era una forma de representar el valor inclusive. En cambio, lo contrario a estos dos rangos es esto. Una bolita blanca que representa el 0, una bolita blanca que representa el 100. Y ponemos ¿qué cosa? Paréntesis. Profesor, esto sí vimos en el colegio, se llamaba intersección, correcto. O se llamaba la conjunción. ¿Se acuerdan? La conjunción. Y lo de acá se llamaba la disyunción. Por eso estamos recordando cosas de octavo año. Esta intersección es el operador O, el operador, perdón, I. ¿Por qué? Porque cumple con esta condición, que es mayor a 0
y que sea menor a 100. Entonces, ahí está el límite. En otros lados se la conoce como la tabla de verdad AND. Bien. En cambio, es la unión de dos regiones separadas, es la estructura o también conocida como OR. ¿De acuerdo? O significa o es esto es lo otro. ¿De acuerdo? En cambio, el de abajo es cumple con las dos condiciones, que sea mayor y el otro que sea menor. Entonces, soluciones a esto. Por ejemplo, con la tabla de verdad O, el número puede ser -4, pero no puede ser positivo. O es lo uno o es lo otro. Este puede ser el número 105. O es lo uno o es lo otro. En cambio acá, en la tabla I, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, el 50. 50 es mayor a 0, sí. Y 50 es menor a 100, también. ¿Sí se entendió? Muy bien. Como esto de aquí ya está, ya lo entendemos, ahora sí vamos a pasar a ver qué es lo que tenemos acá. Entonces, aquí está cómo el profesor utiliza la tabla de verdad O y la tabla de verdad I. O sea, el I es mucho más restrictivo porque quiere que se cumpla esto y esto. La tabla de verdad O basta con que uno de los dos o los dos se cumplan para que se cumpla. Muy bien. Entonces, si eso es así, profesor, sí me estoy dando cuenta, mayor a 12 es 13 y menor o igual a 18 es 13. Cumple con dos condiciones. Y no solamente 13, sino 13, 14, 15, 16, hasta el 18. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos está diciendo ahora, ¿no? Que tenemos que por cada rango tenemos un mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, en la guía práctica, te estamos dejando, mira, la tabla de verdad y su salida. Es decir, si los dos no se cumplen, es falso, no se cumple. Pero si las expresiones se cumplen por lo menos alguna, una o todas, la salida es verdadera. En cambio, la estructura AND nos dice que si la única manera de tener una respuesta verdadera es que los dos sean verdaderos. Si uno dice que sí y el otro que no, no va. Si uno dice que no y el otro dice que sí, no va. Y si el último dice todo falso, ninguno de los dos va. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sería la estructura? Miren, ahí está la estructura. Esta es la estructura anidada. Muy bien. En esta estructura múltiple, en cambio, nosotros podemos encontrar que es la estructura sí
según hacer o según sea. ¿Y qué más encontramos? Si tú te das cuenta, nosotros nos podemos observar que aquí, mira, hay que presentarle primero al usuario un conjunto de mensajes similares a un menú. Así como cuando vas a comprar algo, menú 1, menú 2, menú 3. Ahí está. En este ejercicio se ha puesto un mensaje para que el usuario piense y diga, si es lunes, 1. Si es martes, presione el 2. Si es miércoles, presione el 3. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, la opción es día. Y tenemos aquí la opción 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7, porque son 7 días. Y si hay algún otro número o algo extraño que se ingresa, el número será incorrecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta allí está fácil. Vamos a continuar ahora sí con los ejercicios del día de hoy. Mira. Atención. Entonces vamos a dar las grabaciones hasta aquí y vamos a comenzar a grabar por partes. ¿De acuerdo? Voy a poner la grabación.